Buenos días, hermanos, nuevamente, que el Señor les bendiga. Vamos a la palabra del Señor en esta mañana en Gálatas capítulo 1. Esta mañana estaremos viendo versículos 6 al 10. Gálatas está en el Nuevo Testamento. Después de Corintios está Mateo, Marcos, Lucas, Juan, Hechos, Primera, Segunda de Corintios y Gálatas. En forma de recordatorio, Pablo escribe esta carta a las iglesias, a una región conocida como Galacia, porque había algo que estaba sucediendo. La iglesia tenía unos cuantos años de haber nacido. Pablo había sido llamado, había sido encontrado, confrontado por el Señor Jesucristo en camino a Damasco, y el Señor se le presentó delante, le decía: Pablo, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres? Yo soy Jesús a quien persigues. Y el Señor convirtió a Pablo, lo llamó por gracia, y nos damos cuenta en este pasaje de Gálatas que Pablo entiende que Dios lo había apartado desde el vientre de su madre para este propósito, para ir a los gentiles y proclamar el evangelio, las buenas nuevas de Jesucristo. Bueno, Pablo planta estas iglesias en Galacia y a ellos les proclama el mismo mensaje que él había recibido del Señor. Pablo en Gálatas presenta defensa acerca de su ministerio como apóstol del Señor Jesucristo. En la primera carta a los Corintios, en el capítulo 15, Pablo dice que a él, el último de los apóstoles, como un abortivo se le apareció el Señor, dando a entender que él fue el último de los apóstoles. Y Pablo, como apóstol, con la autoridad que el Señor le había delegado, había entregado el mensaje, el cual había sido confirmado por los mismos hermanos. En esta carta vemos que Pablo entrega este mensaje, entrega sus credenciales como apóstol para declararles que había sido introducido dentro de la iglesia, de las iglesias de los Gálatas, una herejía, que era añadirle al evangelio de Jesucristo. Era una perversión, era una distorsión, era corromper el mensaje que salva. Y si tú corrompes el mensaje que salva, entonces no hay salvación. Si no hay salvación, estamos perdidos. Y si estamos perdidos, somos condenados en el infierno por toda la eternidad. Así que era algo grave, era grave, de gran importancia. Y Pablo para este propósito escribe Gálatas. Es pertinente para nosotros, por tanto, poder entender el mensaje de los Gálatas, porque el día de hoy todavía existen, y más que nunca, tantas variedades de evangelio con el nombre de Jesucristo. Ningún falso maestro o falso profeta va a venir delante de ti y te va a decir: yo soy falso maestro, y va a traer aquí una placa que diga tal, sino que va a clamar y va a decir Jesús, pero siempre decir, pero le va a añadir otra cosa. Gálatas, por tanto, es ese mensaje que Dios tiene para nosotros esta mañana, para enseñarnos que, como el título de esta mañana tiene el sermón, no hay otro evangelio, no hay otro evangelio. Hay un evangelio, el evangelio de Dios, el evangelio que tiene que ver con el Dios trino, el Dios que, haciendo las paces consigo mismo, que envió a su Hijo Jesucristo para que en su perfecta humanidad, tuviendo una vida perfecta, Él fuera a la cruz y fuera crucificado por hombres pecadores y fuera sepultado, y al tercer día resucitar y triunfar sobre ellos y desplegarlos como vencidos en su muerte y su resurrección, para que todo el que cree en Él tenga vida eterna. Así que les voy a invitar a que leamos la palabra del Señor, primera de Gálatas. Yo no sé si la primera carta que le escribe a los Gálatas, pero es la carta a los Gálatas, primer capítulo, capítulo 1, versículos 6 hasta el versículo 10. Esta es la lectura de la palabra de Dios. Me maravillo de que tan pronto ustedes hayan abandonado a aquel que los llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. En realidad no es otro evangelio, sino que hay algunos que los perturban a ustedes y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Pero si aún nosotros o un ángel del cielo les anunciara otro evangelio contrario al que les hemos anunciado, sea anatema. Como hemos dicho antes, también repetimos ahora: si alguien les anuncia un evangelio contrario al que recibieron, sea anatema.
porque busco ahora el favor de los hombres o el de Dios, o me esfuerzo por agradar a los hombres. Si yo todavía estuviera tratando de agradar a los hombres, no sería siervo o esclavo de Cristo. Señor, pedimos tu guianza, que tu Espíritu Santo ilumine nuestras mentes, abra nuestros oídos, nuestros ojos para oír, para nuestros oídos para oír y nuestros ojos para ver, que podamos entender el mensaje que tú has preparado para nosotros esta mañana, que podamos escuchar tu voz claramente por medio de la exposición de tu palabra, que uses a tu siervo como un instrumento, un portavoz del mensaje que tú has enviado esta mañana para la edificación de tu iglesia. Te damos gracias porque ella es infalible, tu palabra. Ella es inerrante, tu palabra. Ella es autoritativa, tu palabra. Y por tanto debemos escuchar y obedecer lo que tu palabra dice. Pedimos que nos des un corazón humilde, enseñable, para poder aplicar lo que tú nos das esta mañana. En el bendito nombre de Jesús oramos. Amén. Pablo, como se ha dado cuenta, tiene un tono al comenzar la carta un poco exhortante, ¿no? Y trato de traer ese tono de exhortación para nosotros al leer la palabra, para que entiendamos que no es una carta más, una carta que a lo mejor debe ser leída, sino una carta que debe ser leída, porque es de gran importancia, tiene que ver con el Evangelio. Y lo que Pablo está señalando es la situación en Galacia. Recuerde, esta es una sección donde hay muchas iglesias, o sea que no es una sola iglesia, sino que esto, como el cáncer, se ha esparcido, como gangrena está matando al cuerpo de Cristo. Se ha infiltrado un agente que está destruyendo lo que Pablo había edificado como sabio arquitecto, y le dice a los corintios en 1 Corintios capítulo 3. El fundamento siendo Jesucristo. Y alguien estaba queriendo destruir esto, estaba distorsionándolo. Habían falsos maestros que enseñaban contrario a lo que Pablo había establecido. Y no porque Pablo fuera Pablo, sino porque el mensaje era el mensaje. Pablo era un pecador, incluso él mismo se llama a sí mismo el peor de los pecadores. No debemos de ser Pablo la máxima persona o segundo después de Cristo, porque él era el peor de los pecadores. Muchos, cuando muéramos, no sé, imaginar, llegaremos al cielo y Pablo debe decir: ¿por qué me hacías tanto a mí? Si yo siempre les dije, yo soy el último, un abortivo entre los apóstoles, yo soy el peor de los pecadores. No era una superlativa, no era algo exagerado, era la verdad. Entonces no tenía que ver con Pablo, sino con el mensaje que él había entregado, un mensaje que salva. Pablo le decía a los romanos en capítulo 1, no me avergüenzo, pues no me avergüenzo del evangelio, pues es poder de Dios para salvación, al judío primero y al gentil también, a todo el que cree. De manera que habían falsos maestros que atacaban la persona de Pablo para destruir el mensaje que Pablo había entregado. Estaban esparciendo un falso evangelio, y para hacer las cosas peores, los gálatas los estaban escuchando atentamente, algo que aparentemente no hicieron con Pablo. Y no es verdad eso, hermanos, que muy a menudo nosotros en la escuela te enseñan, no, pues mira, la precipitación del agua cuando sube hace que las nubes caigan, y de repente alguien sale con una teoría que dice: los aliens llegaron e hicieron que el agua subiera y hicieron unas cajas de agua arriba en el cielo para que ellos hacen que llueva, que no llueva. Dices: eso es lo que yo creo. Siempre son unas cosas falsas, son unas cosas nuevas, las cosas que dices: eso es, me interesa eso, es la comezón que le da a la gente de conocer cosas nuevas que van en contra de la verdad. Es lo que Y los gálatas no eran la excepción. Los gálatas estaban viviendo la misma situación. Habían entrado los falsos profetas, los falsos maestros, para entregar un evangelio contrario al evangelio de Jesucristo. Y ellos los estaban escuchando. Por tanto, vamos a ver que los gálatas estaban abandonando a Dios. Los gálatas estaban abandonando a Dios. ¿Se puede abandonar a Dios? ¿Se puede apartar de Dios uno? Bueno, Jesucristo entrega una parábola del sembrador y la semilla.
Y Jesucristo dice que el sembrador siembra la semilla. Más tarde le interpreta a los discípulos y les dice, la semilla es la palabra. Y la tierra son ustedes. Hay tierra donde cae la semilla y que la semilla inmediatamente da fruto. Dice, estos son aquellos que reciben la palabra alegremente, pero sale el sol y porque no tenía raíz, se seca y muere. Y Jesucristo por medio de esta parábola da a entender que hay personas que escuchan el evangelio, pero que no hacen o dejan que la palabra haga raíz. O sea, escuchan o oyen, pero no escuchan. Como tú puedes estar en tu celular, como ahorita en esta mañana, estar oyendo lo que yo estoy diciendo, pero tu mente está en otro lugar. Estás oyendo, pero no estás escuchando. Y tenemos que tener cuidado con eso, porque la fe únicamente viene por el oír, y el oír de la palabra de Dios. O sea que hay que poner atención a lo que la palabra de Dios dice. Los Gálatas ponían atención, pero los falsos maestros. Y por tanto, Pablo les dice, están abandonando a Dios. La gran idea de todo este sermón es que no hay otro evangelio, y quien anuncie uno diferente al evangelio de Jesucristo es maldito. No hay otro evangelio, y el que anuncie uno diferente al de Jesucristo es maldito. Vamos a ver simplemente lo que están haciendo los Gálatas. Pablo, al escribirles, primero señala la negligencia de los Gálatas, después señala la perversidad de los falsos maestros, después señala la magnitud de ir en pos de otro evangelio, y finalmente señala la motivación de Pablo en anunciar el mensaje inerrante del evangelio de Jesucristo. Dos cosas: señala la negligencia de los Gálatas y finalmente corrige a los Gálatas. Estas son las dos cosas que vamos a ver esta mañana. Primero, Pablo señala la negligencia de los Gálatas, y segundo, corrige a los Gálatas. Ya con todo este contexto, creo que ya estamos en la misma página, así que vamos al texto. ¿Les parece? Versículo 6. Pablo señalando la negligencia de los Gálatas. Y aquí está diciendo Pablo a los Gálatas que ellos están abandonando a Dios. Versículo 6. Y mire la ímpetu, la fuerza de la voz de Pablo, que las palabras gritan, las palabras saltan de las páginas de la Biblia y tú debes escucharlas como tal. Esta es la intención del autor. Y permítanme hacer esto de una manera que Pablo, en mi imaginación santificada, quiero imaginar cómo él habría dicho. Imagínense que Pablo entrara a los Gálatas y de repente le dice: me maravillo de que tan pronto a ustedes hayan abandonado a aquel que los llamó por la gracia de Cristo. Un tono un tanto enojado, decepcionado, pero más que todo maravillado, y no en el sentido buen sentido, como wow, me maravillan las estrellas en el cielo, wow, me maravillan los peces en el mar, mira un Dory, un Nemo. No ese tipo de maravilla, sino en verdad algo así como yo sentí cuando México no calificó. En verdad, ¿qué está pasando? Me maravillé. Si Juan hubiera entrado a la primera, a lo mejor hubiéramos ganado, pero no se hizo. Por si no sabían, el hermano Juan, hermano de bendiga, jugaba fútbol y jugaba en la división, un club. Así que cuando hagamos fútbol, asegúrense de tenerlo en su equipo y usted va a ganar. Pablo le está señalando la negligencia de los Gálatas, y generalmente usted si mira el Nuevo Testamento se dará cuenta que Pablo, cuando escribe cartas a las iglesias, por ejemplo en Efesios, a los Efesios hagamos un recorrido, o empecemos con los Corintios, capítulo 1, a los Corintios. Mire cómo Pablo le dice a los Corintios, iniciando su carta a ellos. Generalmente Pablo halaga a los receptores de las cartas. En el versículo 4, 1 Corintios 1:4 dice: siempre doy gracias a mi Dios por ustedes, por la gracia de Dios que les fue dada en Cristo Jesús, porque en todo ustedes fueron enriquecidos en Él, en toda palabra y en todo conocimiento. Similarmente a los Efesios, mire, brínquese la segunda carta a los Corintios y lea Efesios capítulo 1, versículo 15. Y mire cómo Pablo le dice a los Efesios:
Por esta razón, también yo, habiendo oído de la fe en el Señor Jesús que hay entre ustedes, y de ese amor y de su amor por todos los santos, no ceso de dar gracias por ustedes, mencionándolos en mis oraciones. Pido que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, les dé espíritu de sabiduría y de revelación en un mejor conocimiento de Él. Avance a Filipenses, que es la siguiente carta a otra iglesia. Versículo 3. Filipenses 1:3. Doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de ustedes. Pido siempre con gozo mis oraciones por todos ustedes, por su participación en el Evangelio desde el primer día. Brinque a Colosenses, un par de páginas más, capítulo 1, versículo 3. Damos gracias a Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, orando siempre por ustedes, porque pues hemos oído de su fe en Cristo Jesús y del amor que tienen por todos los santos. Ahora regresemos a los Gálatas y mire el contraste. El gran contraste. De la misma manera podemos ver Tesalonicenses capítulo 1 versículo 2 y se va a dar cuenta que dice lo mismo. Pero los Gálatas, después de haber escrito a las iglesias, versículo 2, a las iglesias de Galacia, gracia y paz a ustedes de parte de nuestro Señor Jesucristo, de nuestro Padre y del Señor Jesucristo, que Él mismo se dio por nuestros pecados para librarnos de este presente siglo malo conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Versículo 6. Me maravillo. Qué gran diferencia. ¿Por qué Pablo no da gracias a Dios por los Gálatas y bendice al Padre y Señor Jesucristo por la fe que hay en ellos, la que ellos han recibido por haber escuchado el mensaje? Porque es precisamente porque han distorsionado el mensaje de Jesucristo. Porque han prestado atención a falsos maestros y se han dado la vuelta e ido en contra de Dios. Es lo que está diciendo Pablo. Ustedes están abandonando a Dios. Me maravillo de que tan pronto ustedes, y aquí el tiempo es presente, estén abandonando a aquel que los llamó. Es decir, ellos no habían caído en apostasía en absoluto. El hecho de que Pablo les está escribiendo es evidencia de que todavía hay esperanza para ellos. Por eso nosotros decimos que mientras hay vida, hay esperanza. Y no tenemos que desistir de proclamar y anunciar y corregir, exhortar y animar a los hermanos con el Evangelio para la salvación de sus almas. Por eso Santiago en el capítulo 5 escribe: si alguno de ustedes hace volver al hermano que se ha extraviado, tenga por seguro que ha cubierto multitud de pecados. ¿Por qué? Porque esa es la orden para la iglesia, ir por los hermanos que se han extraviado. Y Pablo por eso les escribe: pero estoy maravillado que ustedes estén abandonando a aquel. ¿A quién han abandonado? Aquí se refiere al Padre, a aquel que los llamó. Y esto que está hablando Pablo aquí de llamar, es un llamado que finaliza diciendo: por gracia en Cristo. Eso significa que no fue un llamado conforme a lo que tú eres, porque hay una cosa que nos une a todos nosotros, y eso es que somos pecadores. Ninguno de nosotros, ya sea que seas creyente o seas incrédulo, merecíamos el llamado de Dios. Por eso se llama gracia, porque no lo merecíamos. Nadie es suficientemente bueno. Nadie merecía que el Hijo de Dios descendiera del cielo para ir a la cruz por él en su lugar. Ni el más rico, como dice Salmos 49, tiene que desistir de querer pagar la redención de su alma, porque es imposible. Versículos 7 y 8. ¿Qué es lo que tenemos que entender entonces? Que Pablo les está recordando una gran verdad: que el Evangelio es poderoso y es magnífico, porque en él descansa nuestra alma de tanto pecado. Cristo pagó por nuestros pecados. Y Pablo les dice: ¿por qué han abandonado? ¿Por qué están abandonando a aquel que los llamó por gracia, gratuitamente? ¿Por qué lo están abandonando? ¿Por qué ahora se están yendo en pos de un evangelio extraño? De algo que los está agraviando y los está distorsionando, los está haciendo sentir una gran carga que jamás van a poder llevar. Esto era algo muy grave, porque implicaría que si abandonaban a Dios, tendrían condenación eterna.
nulificarían. ¿Tú sabes lo que es nulificar? Anular, hacer inválido, hacer inservible el sacrificio de Jesucristo. Por eso el autor a los Hebreos escribe Hebreos capítulo 6. Él dice, nadie puede hacer que el Hijo del Hombre baje del cielo. Ya no hay más sacrificio para tal persona. Habiendo gustado de la sabia gracia de Jesucristo, ahora se han vuelto, como Pedro dice, como el perro se vuelve a su vómito. Era algo grave lo que los Gálatas estaban haciendo. Pero no era algo pasivo, como que, híjole, pobrecitos, la situación que les tocó, como pensar hoy en día en nosotros, pobrecitos de nosotros que nos bombardean con las redes sociales. Ay, pobrecita de la hermana, del hermano que no conoce mejor. No, los Gálatas estaban participando activamente. Ellos estaban participando con los falsos maestros, estaban poniendo de pechito y con alegría. Aquí, yo quiero, denle. Se estaban prestando para esto. Ellos no estaban siendo diligentes en contender por la fe que les había sido entregada una vez y por todas, como dice Judas, capítulo único, versículo 3. Al contrario, como veremos y estemos estudiando Gálatas, frecuentemente Pablo alude a que los Gálatas pagaban por trabajar. Qué curioso que mi papá a mí me decía eso. No, hijo, tú te alquilas para que te hagan trabajar, porque trabajaba para empleadores que se aprovechaban de uno. Yo sé que más de uno le ha tocado eso, que sabes que no te está yendo bien ahí, pero por alguna razón misteriosa quieres permanecer ahí y pagas para que te hagan trabajar y sufrir. Esto es lo que estaban haciendo los Gálatas, no era algo pasivo, y precisamente esto es lo que maravillaba a Pablo. La actitud pronta de los Gálatas de estar abandonando a Dios. Lo que Pablo está diciendo es que se están volviendo enemigos de la cruz, enemigos de Dios mismo. Aquí Pablo utiliza el término metatitheste, que tiene el sentido de cambiar bandos. Es un término militar, como cuando una persona estaba enlistada en el ejército salvadoreño y de repente se hizo ciudadano americano, y ahora si lo llamaran a la guerra ya no puede ir a pilotear las naves salvadoreñas, tiene que ir a pilotear las naves americanas. Tiene este sentido. Pablo está diciendo, Dios los llamó, los sacó del reino de las tinieblas y los transfirió al reino de la luz. ¿Qué andan haciendo poniéndose la camisa de la América cuando ustedes son Chivas? ¿Qué andan haciendo? Dándose la vuelta y ahora yendo en contra de Dios. ¿Qué dice el Salmo 2? ¿Por qué? ¿Por qué se levantan las naciones? ¿Por qué se van contra el ungido? Es inservible que lo hagan, porque Dios ha establecido a su Mesías, quien reina y reinará por la eternidad. Amén. Y Pablo, al recordarles que han sido llamados por la gracia, les recuerda que fue gracias a Cristo que ellos pudieron recibir la salvación. Gracias a que Cristo murió, que Él hizo la guerra, que el trino Dios fue a la batalla y la obra fue completada en la persona de Cristo. Como dice la Escritura en Colosenses 2:15, y habiendo despojado a los poderes y autoridades, hizo de ellos un espectáculo, eso es ridículo, público, triunfando sobre ellos por medio de Jesucristo. Está hablando de las potestades demoníacas, del diablo, de sus ángeles caídos, de la muerte, del pecado. A todos ellos los desplegó en la cruz del Calvario como ridículos. ¿Quién lo hizo? Cristo. Y si ellos han sido vencidos, Pablo le está diciendo, ¿por qué quieren irse al equipo perdedor e irse en contra de Dios? Los Gálatas no habían ido a la guerra, Cristo fue a la guerra. Los Gálatas eran esclavos de las tinieblas, estaban bajo condenación y esperaban el juicio final sin esperanza. Pero Dios mostró su misericordia por medio de Jesucristo.
y por gracia los llamó, los santificó, les dio una vida nueva, un propósito digno de vivir la gloria de Dios. Pero ¿a qué se estaban cambiando? ¿Con qué estaban cambiando la lealtad a Dios? Pues al final de este versículo encontramos que era por un evangelio diferente. Dice Pablo: me maravillo de que tan pronto ustedes hayan abandonado a aquel que los llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Y note el versículo 7, que en realidad no es otro evangelio, más bien una mejor traducción sería: no hay otro evangelio. Los Gálatas estaban cambiando, abandonando a Dios por un evangelio diferente. ¿Qué es evangelio, hermanos? Evangelios literalmente es buenas nuevas. Pero ¿cuáles son las buenas nuevas? Miren, pastores de muchas congregaciones han hecho este reto. Y lo pensé, lo medité. Lo voy a hacer, pensé, dije no. Basta con ver el ejemplo. Podemos aprender de otras congregaciones. Pasan una tarjetita y hacen la pregunta: ¿qué es el evangelio? Seminaristas, hermanos, al escribir ¿qué es el evangelio? Encuentras una multiplicidad, muchas diferentes definiciones de qué es el evangelio. Muchos, incluso aquí hay personas que yo he escuchado al sentarme con ellos y platicar con ellos, me han dicho: mientras yo sea una buena persona, mientras yo respete a los demás, mientras yo ame a los demás, mientras yo ame a mi padre y a mi madre, mientras yo guarde la ley de Dios, eso es el evangelio, que yo seré salvo, yo entraré al cielo. Diosito sabe que yo soy una buena persona, Diosito sabe que yo lo amo. Pero el evangelio no es eso. El evangelio es lo que Pablo le entregó a los Gálatas y que habían pervertido. A los Corintios, en 1 Corintios capítulo 15, Pablo les escribe y les recuerda precisamente esto. Les dice: ahora les hago saber, hermanos, el evangelio que les prediqué, el cual también ustedes recibieron, el cual también están firmes, por el cual también son salvos, si retienen la palabra que les prediqué, a no ser que hayan creído en vano. Porque yo les entregué en primer lugar lo mismo que recibí, que Cristo, este es el evangelio, murió por nuestros pecados. ¿Dónde estás tú allí? Tú eres la persona por la cual razón Cristo murió. No tiene que ver con que seas una buena persona. Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, es decir, conforme al plan de predeterminado desde la eternidad pasada, para que el Hijo fuera a morir. Continúa diciendo que fue sepultado, porque verdaderamente murió. No fue algo de su imaginación, no fue como que al último momento un hermano gemelo de Jesucristo que jamás se conoció, pero de repente en un pseudo evangelio aparece. No fue Jesús, el hijo de María, fue el hermano que fue, y él fue crucificado, por eso lo vieron a Jesús. No, Jesús verdaderamente murió y fue sepultado. Fue sepultado aún por sus enemigos. ¿Recuerdan aquel fariseo que le dijo: ¿cómo puedo nacer de nuevo? ¿Cómo se llamaba? Nicodemo. Él, juntamente con José de Arimatea, fueron, pidieron el cuerpo de Jesucristo, lo ungieron, lo vendaron y lo enterraron. Lo pusieron en la tumba, una tumba que pertenecía a José de Arimatea, que jamás había sido usada conforme a las Escrituras. Jesús fue sepultado, pero, dice Pablo, y resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Porque todo esto había sido el plan de Dios. El plan de Dios era que Él mismo, en la persona del Hijo, se cumpliera el pago por nuestros pecados. El pecado había sido introducido a la humanidad gracias a la desobediencia de Adán, y esto trajo consecuencias continuas para toda la humanidad. Bajo el encabezado de Adán, todos nosotros morimos. Cuando nacemos, no nacimos santos, no somos buenas personas, nacimos en pecado. David escribe: en pecado fui concebido.
Pero gracias a Dios, el Evangelio dice que Cristo murió por nosotros. Esas son buenas nuevas. Porque yo no tengo que ir a morir a una cruz. Aunque Jesucristo me dice que si alguno quiere venir en pos de mí, tome su cruz y sígame. Pero ya no tengo que ir yo a hacer expiación por mi propio pecado, porque no lo puedo hacer. Nadie lo puede hacer. Necesitabas un cordero perfecto, sin mancha. Y Dios no buscaba sacrificios de animales, buscaba el sacrificio perfecto. Y este sacrificio perfecto fue Jesús. En pocas palabras, tú y yo no teníamos esperanza, pero gracias a Cristo tenemos esperanza. Este es el evangelio que le había anunciado a los Gálatas, y era el mismo evangelio que vez tras vez anunciaba a todos los hombres. Pero note que Pablo señala, sino que hay algunos que los perturban a ustedes. No hay otro evangelio, pero sí hay unos que los están perturbando. ¿Qué es perturbar? Bueno, primero, ¿quiénes son estos? Y estos otros son judaizantes, como veremos más adelante. ¿Quiénes son los judaizantes? Judaizantes son aquellos hombres que dijeron creer en Jesucristo y dijeron, sí, Jesucristo, pero vamos a añadirle también algo del pasado, que es la circuncisión. La circuncisión era cortar el prepucio del miembro masculino en forma de pertenecer al pueblo hebreo. Si no eras circuncidado tú y eras varón, serías cortado de la familia. Y Moisés, que recibe la ley, experimenta esto de su propia vida. Cuando va de regreso de Madián a anunciarle al pueblo que Dios ha escuchado su clamor, dice que Dios le salió al encuentro y lo quería matar. Y su esposa Séfora tomó una piedra y cortó el prepucio y se lo aventó a los pies de Moisés, de su hijo. Dijo, ahora entiendo que eres esposo de sangre. Es decir, que Dios demanda completa obediencia. Y los judíos pensaban, ¿esto todavía tiene que aplicar a la iglesia? No, sí, ok, Jesús murió, muy bien, está bien, no hay problema. Pero si no eres circuncidado, y vamos a hablar más de esto en las siguientes predicaciones, tú vas a ser cortado, así como el hijo de Moisés. Y por eso estaban hablando de la circuncisión. Pero Pablo le está diciendo, no, ellos están queriendo perturbar a ustedes. Viene del término tarazo, que significa estremecer, como fue en el caso de Herodes, cuando escuchó que había nacido el niño rey. Nació un rey no nacía, se hacía rey. Pero Jesús nació rey. Y el corazón de Herodes se estremeció. Me imagino que se le bajó la sangre a los pies y dijo, ¿what? ¿Dónde está este niño? No lo encontramos, matemos a todos los niños. Y eso fue lo que hizo este hombre perverso. O en el caso de este hombre que era lisiado de los pies, como nos lo presenta Juan capítulo 5, que decía, no tengo nadie que me meta al estanque de Betesda cuando baje el ángel y mueve las aguas. Eso es tarazo, revolver, agitar. Ahora piense cómo estaban siendo influenciados los Gálatas por estos falsos maestros. Su conciencia, su convicción, la paz que Dios les había dado mediante Jesucristo estaba siendo sacudida, estaba siendo tambaleada. Por eso Santiago decía que tenemos que tener cuidado para que no seamos, y tenemos que crecer, como dice Pablo a los Efesios, tenemos que crecer en la madurez para no ser como olas del mar que vamos de aquí para allá por doctrinas de todos lugares. Imagínense qué estaba pasando con los Gálatas. Pregunto, ¿tenemos que guardar el sábado para ser aceptados delante de Dios? Tenemos que reunirnos los sábados para poder adorar a Dios, porque no se reunían los judíos el día sábado. ¿Quién les dio la autoridad a la iglesia de cambiar el día de reunión de sábado a domingo? ¿Quieres saber la respuesta? Venga el miércoles, vamos a hablar de ello. Promoción. El miércoles. Para que tenga oportunidad de preguntar y traer todas sus inquietudes. Pero déjenles digo que no importa si tú guardas el sábado o eres circuncidado, de nada te sirve si no tienes a Cristo. Necesitas tener a Cristo y ser justificado gratuitamente por medio de la fe en Cristo únicamente y solamente así. Solamente así.
Y Pablo les dice que estos falsos maestros, además de estremecerlos, los quieren pervertir, pero pervertir el evangelio de Cristo. O sea que la finalidad de toda su manipulación es pervertir el mensaje de Cristo, ese mensaje glorioso, ese mensaje que me dice a mí, sí, eres pecador, sí, mereces el infierno, sí, mereces la condenación eterna, pero Dios ha pagado por ello. ¿Por qué debemos de contender por este mensaje? Porque es digno de ser contendido. Debemos defender a capa y espada el mensaje puro del evangelio que ha sido entregado a todos los santos de una vez y para siempre, como dice Judas. Las personas piensan que si viven moralmente bien, alcanzarán el cielo. Si hacen el bien a los demás, si dan a los pobres, si no se meten con los demás, con otros, si ayudan al necesitado, si le ceden su asiento a los ancianos, si aman a sus padres, si protegen al indefenso, si luchan por los animales, si entregan sus vidas por el ambiente, si creen en la idea de un Dios, si no roban, si matan, si no mienten, o son envidiosos, o si guardan el sábado, o la dieta del Antiguo Testamento, Dios les contará eso como suficiente para entrar al cielo. Incluso hay otras personas que dicen que hay más de una manera de llegar a Dios. Dicen cosas como, yo respeto la creencia de cada quien. ¿Yo quién soy para juzgar a los demás? Las personas pueden ser sinceras en su creencia y eso es bueno, pero nunca será suficiente. Hermanos, no hay otro evangelio. No hay otro evangelio más que el evangelio de Dios. Y cualquier intento de añadir, modificar o incluso hacer más relevante el evangelio de Dios es una perversión del evangelio de Cristo. La exclusividad del mensaje es que solo Jesús salva, que fuera de Jesús no hay salvación, que el mundo está en condenación, pero las buenas noticias son que si se arrepienten de sus pecados y creen en Jesús para justicia, serán salvos. El hecho de que hay un solo evangelio, amigos, hermanos, no es intolerancia, ni tampoco es discriminación. Al contrario, darle gracias a Dios que el mensaje de Dios, el evangelio de Jesucristo, son las mejores noticias que puedes recibir jamás. Este mensaje no discrimina raza, sexo ni edad. Este mensaje es para todo el que cree en Jesucristo, para toda la humanidad. Por eso Jesucristo, cuando entregó su gran mandamiento, su gran comisión, fue: vayan y hagan discípulos de todas las naciones. Señor, gracias por tu palabra, primero que todo. Gracias por el recordatorio de que solamente hay un evangelio y el evangelio es de Jesucristo. Ese evangelio glorioso que si alguien no lo había escuchado jamás o no había puesto atención atentamente, que ahora esta persona pueda considerar su vida, que pueda considerar a dónde va y dónde está actualmente, condenado y fuera de Cristo. Pero que las buenas noticias son de que puede recibir la salvación si se arrepiente de sus pecados y pone su fe en Cristo Jesús. Señor, yo ruego por esa persona para que tu Espíritu lo lleve al arrepentimiento y para que tu iglesia, Señor, se pare firme y defienda este evangelio, proclamándolo, enseñándolo, exhortándonos los unos a los otros con este mensaje glorioso. En el nombre de tu Hijo Jesucristo oramos. Amén, amén.